Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En nombre de la Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción, les damos la bienvenida a este evento que hemos denominado Rol de la Capacitación en la Reactivación. En este encuentro tendremos la visión de los principales actores del ecosistema de la formación laboral, contando así con la máxima autoridad reguladora, además de representantes del empresariado, trabajadoras y trabajadores, los organismos técnicos de capacitación, OTEC, y los organismos técnicos intermedios de capacitación, los OTIC. Saludamos y agradecemos la presencia de Luz María González, gerenta general del OTEC ICLAS, Juan Manuel Santa Cruz, director nacional del CENSE, Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC, Juan Moreno, subsecretario general de la Central Unitaria de Trabajadores y además presidente de Chile Valora, y José Garay, gerente general de la Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción. Con este evento queremos nosotros como TIC contribuir en el fortalecimiento de un sistema que, si bien siempre ha tenido un rol social muy importante, hoy en particular tiene una responsabilidad mayor en la reinserción, reconversión y en la empleabilidad de miles de trabajadoras y trabajadores que o han perdido sus puestos producto de la pandemia o necesitan adquirir nuevas competencias producto de la creciente incorporación de tecnologías en las empresas. Bien, sin más preámbulo, para comenzar, dejo con la palabra a Juan Manuel Santa Cruz, quien nos va a entregar su visión como director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE sobre cuál es el rol que debe tener hoy la capacitación en la reactivación. Te dejamos con la palabra, Juan Manuel. Muchas gracias, Ítalo. Muy buenos días a todos. Quiero saludar especialmente a quienes me acompañan en el panel, a Luz María, a los dos Juanes, conmigo somos un tercero, somos hartos Juanes hoy día en el panel, a don José también y a través tuyo, José, a toda la OTIC, y gracias por además conformar el evento. Y por cierto, muy buenos días también a todos quienes nos siguen a través de internet, trabajadores, empresas y por supuesto instituciones que están trabajando en la competencia para los trabajadores. Es muy buena la pregunta que nos hacen como evento hoy día. ¿Cuál es el rol de la capacitación en la reactivación? Y en ese sentido creo que lo primero que quisiera destacar o declarar es que la forma en que nosotros entendemos la capacitación no es como un fin en sí mismo. La capacitación es un medio para lograr un propósito, para lograr un objetivo. En el caso de los trabajadores, es para que les vaya mejor en el desarrollo laboral de esos trabajadores, o en el caso de alguien que no tiene trabajo, es para que pueda conseguir un trabajo. Entonces, lo primero que quisiera declarar es que nosotros siempre entendemos la capacitación en un contexto. Está asociada a un problema particular o una dificultad particular que un trabajador o un futuro trabajador tiene que resolver. Y creemos que entender la capacitación sin ese contexto nos limita siempre a poder tener o trabajar en pos de una buena capacitación. El contexto es esencial para poder para poder resolver el problema de fondo, que es un problema laboral, como lo entendemos en el Servicio de Capacitación y Empleo. Como les decía, que alguien consiga trabajo, si es que no lo tiene o le vaya mejor. De ahí, entendido que siempre estamos en un contexto y que tenemos un problema de fondo que resolver, la capacitación entonces es un medio. ¿Y qué nos resuelve la capacitación? El que la persona, el trabajador, ya sea para conseguir un trabajo o para que le vaya mejor en el que tiene, es que cuente con una mochila de herramientas, con un equipamiento nuevo que le permite enfrentar de mejor manera el desafío laboral que tiene. Entonces ese es el rol de la capacitación, es equipar a una persona para que enfrente de mejor manera su desafío. Si lo pusiéramos, si nos fuéramos a la Edad Media y hiciera una metáfora, una mala metáfora quizás van a decir algunos, el guerrero de la época, el luchador de la época necesitaba un escudo y una espada para estar bien equipado para la guerra. Su fin era ganar la guerra, el medio o parte de los medios era el escudo y la espada. Esto es equivalente. Esta es la mochila de herramientas que tiene un trabajador para enfrentar sus desafíos. En ese sentido, una persona, por ejemplo, que perdió su fuente laboral, Mariana Miyaweki,
trabajaba en una pizzería, la dueña de una pizzería, ella producía las pizzas en la zona norte de Santiago, en Huechuraba, en Colina. Tuvo que cerrar producto de las cuarentenas. Su local era presencial y se quedó sin trabajo, se quedó sin local, producto de una contingencia, producto de esta crisis de salud que estamos viviendo. Y por lo tanto enfrentaba el desafío laboral de volver a activarse, de volver a poder trabajar, dado el contexto en el que estamos. Y su desafío tenía que ver entonces con poder llevar ese negocio que hoy día desarrollaba, que en ese minuto desarrollaba solo de manera presencial, a un formato virtual o en línea que le permitiera seguir operando, que le permitiera seguir haciendo las pizzas ricas que hacía, pero vendiéndolas a través de internet y repartiendo a domicilio, cosas que no sabía hacer. Y Mariana entonces se pudo capacitar en línea en dos, hizo varios cursos, pero hay dos en particular que le sirvieron a ese propósito. Uno fue el de marketing digital, que le permitió justamente aprender a poder vender a través de redes sociales y su negocio, que era solo presencial, llevarlo al mundo virtual, al mundo digital, y repartir entonces, seguir produciendo sus pizzas, vender a través de internet y repartir a domicilio. Lo que más me gusta de la historia es que como necesitaba un repartidor y no quería todavía usar plataformas y todo eso, usa su marido de repartidor, y hoy día, después de un mes que estuvo detenida, pudo retomar su negocio vendiendo a domicilio a través de internet en el contexto de las cuarentenas y pudo seguir operando con su marido, con los debidos permisos, repartiendo a domicilio. Y nótese también hizo un curso de higiene de alimentos justamente para poder cuidar lo que ella hacía en el contexto actual de pandemia. Ese es el ejemplo de alguien que no tenía un trabajo, que lo retomó gracias a las herramientas que adquiere capacitándose. Alfonso Gallo, un segundo ejemplo, y con esto termino mi primera intervención. Un vendedor de una tienda de comercio, candidato a salir del comercio. Esta es una empresa grande de retail. Alfonso es una persona mayor, sería considerado un adulto mayor a pesar que está totalmente vigente en todas sus capacidades, pero para efectos de las estadísticas considerado un adulto mayor, y era candidato a salir producto del cierre que estaba ocurriendo en el sector comercio de tiendas y del traspaso de ciertas tiendas a lo que se llaman tiendas oscuras, es decir, donde tú ya no recibes clientes, sino que solo distribuyes productos desde esa tienda. Pero al mismo tiempo, esa empresa necesitaba de apoyo en su canal de ventas digital, en línea, y su canal de ventas a través de call center, porque ambos estaban creciendo mucho y se dieron cuenta, entre otras cosas, que no todos los clientes saben comprar, por ejemplo, a través de internet. Y por lo tanto, Alfonso Gallo se capacitó, o lo capacitaron en temas en alfabetización digital, en cómo usar un computador, en cómo vender a través de internet. Alfonso, como decía él, como nos cuenta él en su historia, no se atrevía a meter los dedos a la máquina, no se atrevía a meter los dedos al computador, y después de este curso, no solo aprendió a hacerlo, sino que hoy día sigue siendo un vendedor de la tienda, pero dedicado específicamente a ventas en línea, y él asesora a clientes en cómo comprar a través de internet. Y de hecho invita a otros de su edad a que no le tengan miedo a meter los dedos a la máquina, porque no hace nada, dice la máquina, por una parte, y segundo, porque pueden aprender independiente de la edad que tengan. La tecnología no es algo que es solo para los jóvenes, es para todo el mundo y todo el mundo puede aprender de ella. Y nuevamente, entonces, hay un contexto en particular con una necesidad específica y en donde la capacitación vino a responder esa necesidad en ese contexto y le permitió, en este caso a Alfonso, equiparse con lo que necesitaba para que le siguiera yendo bien en el trabajo que él tenía y poder cuidar su trabajo y su expectativa futura del desarrollo laboral. Ese es el rol, en mi opinión, que tiene la capacitación hoy día y de cara justamente a la reactivación económica. Juan, además de estar agradeciendo ahí a Juan Manuel por los ejemplos que nos había dado y mostrarnos desde el punto de vista práctico la importancia de la capacitación con casos muy llamativos y relevantes, decía que te dejaba con el pase para que nos contaras desde la visión del empresariado la importancia del rol de la capacitación y cómo las empresas deberían ver a la formación laboral como una inversión en el crecimiento de los trabajadores y también en la productividad de las empresas. Bueno, Ítalo, muchas gracias. Reitero el placer y el gusto de poder compartir en esta mesa con la Luz María
con José, con Juan Manuel, con Juan, en un punto tan importante como es el desarrollo, a mi juicio, integral de un trabajador. Y para mí, me quiero quedar con algo que planteó Juan Manuel, que lo más relevante desde la mirada de la empresa es cómo contribuir a que ese trabajador o trabajadora, a través de la capacitación, logre una carrera, un desarrollo integral que le permita no solo un avance productivo, sino que más bien una dignidad y avance como persona en su gestión, aporte y trabajo. Yo creo que eso es fundamental entenderlo así. ¿Y por qué es fundamental? Porque de esa manera esa persona es realmente un mejor aporte a la sociedad en su conjunto, que lo expresa a través de la empresa. Entonces, yo creo que ese factor es importante hacer esa diferencia, porque si no pareciera ser una cuestión mezquina desde el punto de vista del trabajador, como que yo quiero ser mejor para lograr esto, o quizás de la empresa, de que yo quiero que mis trabajadores estén mejor preparados para lograr tal cosa. Y yo pienso que es distinto. Yo creo que hoy día el mundo ha cambiado, estamos frente a cambios fundamentales que son anteriores a las circunstancias que está viviendo Chile, incluso son anteriores a las circunstancias de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que es la situación que acontece con los cambios tecnológicos y especialmente el 4G, digamos, del punto de vista tecnológico o bien tecnológico de telecomunicaciones a través de 5G. Entonces, ahí uno dice, bueno, ¿cómo logro que la persona o el trabajador o trabajadora llegue a estas oportunidades? Básicamente con una debida capacitación. Y ahí viene claramente la situación que está ocurriendo con los cambios laborales. Por ejemplo, a veces no es bueno hablar de los ejemplos, pero cuando yo empecé a trabajar en la intermediación agrícola, yo tenía tal actividad que no existía la tecnología, entonces teníamos 5 o 6 teléfonos arriba de los escritorios y necesitábamos 4 o 5 personas para operar los teléfonos y pasar los llamados para poder hacer las transacciones. Después vino la tecnología y lo transformamos en una planta telefónica, por lo tanto ya no necesitábamos 2, 3, 4 operadores, faltaba solamente uno. Y hoy día básicamente hay actividades y oficios que han desaparecido. Por ejemplo, la secretaria, porque no es necesario, porque tú tienes tu teléfono, que tienes tu agenda, tienes tus notas, tienes tu información y no requieres de ese apoyo. Sin embargo, también requieres hacer la reconversión laboral de esa persona que está perdiendo en una actividad, estoy poniendo el caso de la secretaria, hay muchos más, y lo tienes que poner en una capacitación. Y ahí también está, a juicio nuestro, las oportunidades que esto brinda, y en eso también tenemos que reconocer el aporte que hace CENSE en ese sentido a través del Observatorio Laboral, que permite de alguna manera también ir, digamos, previniendo en el tiempo con la debida anticipación cuáles son aquellos cambios donde realmente tú tienes que hacer ajuste a esas capacitaciones que permita que ese trabajador o trabajadora o colaborador y colaboradora pueda ir logrando estos cambios y adaptándose hacia adelante. Y posteriormente viene el proceso de la pandemia, que Juan Manuel lo explicó muy bien en todo ejemplo, y así hay muchos más, pero viene aquí un proceso de digitalización que es una herramienta básica para que ese trabajador o trabajadora pueda entrar a este nuevo mundo. Porque eso es como aprender a hablar un idioma o es aprender un oficio. Por lo tanto, eso permite finalmente lo que llamamos la transformación digital. Y ahí hay muchos ejemplos. Por ejemplo, hoy día ya los supermercados se están adaptando, y quizás Juan nos pueda contar un poco más,
pero resulta que hoy día en una sala ya no es necesario tener la sala completa para los clientes porque los clientes están comprando por internet, por lo tanto necesitan tener una bodega ciega. O bien, acabo de conocer un ejemplo de un empresario gastronómico que decidió juntar 10 cocinas de sus restaurantes y transformarlo en restaurantes ciegos y hacer delivery. Y le está yendo bien. Y cambió la forma en que nosotros nos estamos relacionando y por lo tanto ahí se produce un fenómeno virtuoso, positivo a juicio mío, que es la transformación digital. ¿Por qué? Porque la digitalización le permite a ese señor transformar su negocio, 10 restaurantes los transforma en 10 cocinas que terminan pudiendo atender a sus clientes a través de disfrutar de esa comida en su casa. Por lo tanto, ahí hay un nuevo trabajo que está asociado al mundo digital, está asociado a la logística y va cambiando la forma de relacionarse laboralmente. Por último, yo creo que, así como tenemos muchos casos, quiero decir que esto no ha sido en materia de no estar en el foco de las preocupaciones de nosotros como Confederación de la Producción del Comercio, y desde hace ya 2 o 3 años veníamos hablando de la importancia de la adecuación de las competencias laborales a las exigencias que está conllevando esta cuarta revolución industrial. Y desde la CPC venimos trabajando junto a Fundación Chile, CENSE, Ministerio de Educación, INACAP y otros en todas estas adecuaciones, haciendo alianzas que surgieron muy importantes públicas privadas destinadas a construir la ruta de aprendizaje de aquellas áreas para la transversabilidad que pudieran tener la empleabilidad multisectorial. Y también quiero aprovechar esta tribuna, si me lo permiten, para decir que estamos trabajando fuertemente en más de nuestros 52 liceos a través de todas las ramas, técnicos profesionales, junto con INACAP, y ahora queremos incorporar del orden de, ojalá nuestro objetivo llegar a 300 liceos técnicos profesionales para meternos de frentón en la educación, en la capacitación y en permitir que esos chiquillos tengan a través de estas 27 sedes. Queremos tener los consejos empresariales laborales incorporados en cada una de las sedes con un profesor tutor y que permita que todas estas competencias en mantención, en transformación digital, en nuevas habilidades, nuevos productos del punto de vista de la transformación laboral, que eso significa asociado a la capacitación y a la reconversión, puedan permitir una mejor adaptación para precisamente, y con esto termino, lograr la integridad de la persona, el orgullo de avanzar en su carrera profesional y esto al final se traduzca por su propio peso en avances sustanciales en productividad, que es beneficio para el país, para las empresas, también para los trabajadores. Gracias. Muchas gracias, Juan, por compartir tu posición y también contarnos de las iniciativas que están desarrollando como CPC para contribuir en estos tiempos donde la empleabilidad se ha visto tan afectada. Ahora quisiera Ítalo, solo aclarar que estas iniciativas de la CPC son iniciativas que surgen del trabajo colaborativo con las 6 ramas y sus áreas educacionales, laborales, es una cosa integral, solamente aclarar eso. Perfecto. Bien, pues ahora recogimos la experiencia desde el mundo de los trabajadores. Para eso dejamos con la palabra a Juan Moreno, subsecretario general de la CUT y presidente de Chile Valora. Juan, bueno, cuéntanos cómo ven los trabajadores el rol de la capacitación en estos tiempos de grandes transformaciones en el mundo laboral. Mira, bueno, saludarlos a todos, a los que están presentes y a los que están viendo conectados. Bueno, antes de comenzar a hacer un par de declaraciones, yo estoy consejero nacional de ACUT a cargo de la ramal del comercio y servicios. Perfecto. Para aclarar. Y presidente de Chile Valora, nombrado por la central. Bueno, primero agradecer la invitación al seminario.
porque repone una tradición que muchas veces se pierde y que dice con relación a la capacitación. Y esto es porque siempre nosotros hemos hecho una demanda, y ahí con Juan Manuel también compartimos el tema en el Consejo de Sense, el Consejo Civil, y nosotros siempre hemos planteado esta necesidad de que esta conversa tiene que ser con los trabajadores y trabajadoras, y obviamente sus sindicatos, donde hayan. Pero lamentablemente es como también constante que se deja fuera de esta conversación a esta parte que son los que vamos a utilizar este producto que es la capacitación. No somos parte de la conversación muchas veces. Y aún más grave, que se nos deje fuera de la conversación en un momento tan excepcionales como la pandemia, como ustedes también bien lo han dicho. Porque hoy día, ante la situación país que estamos viviendo, y como lo ha planteado la OIT en su último documento sobre el trabajo y pandemia, necesitamos tener mayor diálogo social, las partes. Necesitamos recuperar el diálogo social. Y lo digo porque yo se lo decía a Juan Sutín, que a nosotros uno prende la tele y lo que ve es la CPC con la autoridad de gobierno o el presidente, y yo las llevo a contar las veces que se han juntado, así que las tengo claras. Y nosotros, lo que a mí me toca representar, son más de 200.000 trabajadores afiliados a la CUT en el sentido de las confederaciones, federaciones, y desde el comercio estoy hablando yo, desde ahí quiero ponerme, y con sus cuotas al día, trabajadores que pagan sus cuotas al día. Nosotros no nos hemos juntado ninguna vez con el gobierno, o no nos han llamado, para poder hablar de temas tan relevantes como es cómo vamos a salir de todo esto en conjunto, cómo vamos a caminar este nuevo sendero. Y eso es preocupante porque se deja y se corta un diálogo. Por lo tanto, también yo invito a que podamos restituir este diálogo, podamos conversar, porque va a ser la única forma en que podamos ver el futuro. Pero también hay que decir, y por eso acepté la invitación, porque creo que la iniciativa de la Cámara de la Construcción de verdad es una apuesta a la construcción del diálogo social. Creo que lo que ustedes han hecho acá permite poder hablar de todos los sectores, desde el diálogo social, del tripartismo, en entender las posiciones de cada uno con el respeto y con la mirada que corresponde. Y esto ayuda también a generar confianza de poder caminar conjuntamente en cómo podemos desarrollar, ustedes bien lo han dicho, un modelo de trabajo que sea sustentable para todos, porque hay que mirar y efectivamente la sustentabilidad de ambas partes. Y sobre la pregunta que se hace, ¿no es cierto?, sobre cómo vemos nosotros, cómo tenemos que hacer o contribuir, ¿no es cierto?, a ponernos de pie. Yo creo que los trabajadores están acostumbrados a ponerse de pie, siempre. Los trabajadores tienen una naturaleza de levantarse, pero también los empleadores también tienen esa fuerza de levantarse. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no solamente basta una parte, sino que esto tiene que ser en conjunto, tiene que ser encaminarnos en un tránsito en donde nos permita a cada uno legítimamente, con nuestras expectativas y nuestros anhelos, el poder caminar, ¿no es cierto?, y el levantarnos. Yo creo que hoy día estamos reactivándonos de a poquito, estamos haciendo una transición, ¿no es cierto?, de a poquito. Faltan varias cosas y voy a ponerme acá en el tema de la capacitación, y que lo hemos dicho desde Chile Valora. Yo me gustaría que Juan, cuando hable de todo el esfuerzo que hace la CPC, también nos agreguen como Chile Valora a la lista de empuje que tenemos acá, así que estamos dispuestos a poder trabajar ahí desde Chile Valora con la certificación. Además que tienen un representante en la mesa que es Ricardo Maez. Ya está grabado a fuego tocayo, no se preocupe. Ya, muy bien. Pero bueno, yo noté algunas cosas que quiero, para que no se me olviden. Primero, no es suficiente la capacitación, pero es necesaria. O sea, para pararnos de pie es algo que necesitamos, pero no es todo, no es suficiente.
Y esto se dice porque efectivamente la aceleración de las aplicaciones tecnológicas, también lo han planteado acá, con la pandemia nos pilló. O sea, nosotros en febrero sabíamos que existía Stream, Zoom, la app, el delivery, todo. O sea, eso lo sabíamos que existía. Y era un producto que se consumía muy poco, porque a nosotros nos gusta más el tema, ¿no es cierto?, de los reuniones presenciales, el compartir un café, pero eso cambió. Y esto, y como lo dicen, y ayer lo conversaba con unos expertos de Silicon Valley, la pandemia aceleró 5 años todos los procesos, 5 años. O sea, adelantó los procedimientos o los procesos que la empresa estaban proyectando, los adelantó. Y entonces, ¿qué pasa? Que hoy día los trabajadores los pillaron sin capacitación, sin herramientas de formación real. Y eso es un problema. Primero, porque no quiere decir que no estábamos preparados para poder estar en cualquier situación, ¿no es cierto?, de aceleración como la pandemia. ¿Qué nos lleva a esto? Que efectivamente Sense y el gobierno y el Estado, los empresarios, los trabajadores y todas sus organizaciones como la OTIC y Centro de Capacitación, vamos a tener que hacer un esfuerzo muy potente, muy superior, para ver cómo entregamos herramientas de formación, porque yo más que capacitación, yo diría la formación para el trabajo, formación para la vida, más que la capacitación como algo corto, porque la capacitación se tiende como algo corto, de una jornada. Nosotros tenemos que cambiar y decir, bueno, ¿cómo formamos para la vida, para el trabajo? Y ahí el rol de ustedes es esencial. Uno no puede desconocer el rol que ustedes juegan, tanto la OTIC, tanto el CENSE, tanto los empleadores, en empujar una reconversión laboral en conjunto. Pero sí hay que tener claro, tener presente que esto no lo podemos hacer solos, o sea, ni ustedes ni nosotros. No nos podemos atrincherar con una verdad absoluta. Tenemos que sentarnos a conversar, como se lo planteaba Juan, es decir, nosotros tenemos que tener una disposición a escuchar. ¿Qué queremos por ambas partes? ¿Qué ofrecemos también? Porque aquí efectivamente hay dos tipos de trabajadores. Los que perdieron el trabajo y los que no perdieron. Los que perdieron el trabajo deberán capacitarse para insertarse en trabajos que antes eran distintos. O sea, bien decía Juan, hoy día han desaparecido un montón de oficios, pero se han reconvertido otros. Y ahí nosotros tenemos una brecha, ahí no hemos pegado el salto que corresponde. Y los que perdieron el trabajo deberán capacitarse para seguir actualizados en sus trabajos que sufrieron cambios significativos. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a insistir lo que decía Juan, lo que decía Juan Manuel. Efectivamente, hoy día un trabajador, y ahí yo lo quiero poner en donde yo trabajo en Walmart Chile, mi labor es jefe de panadería, yo estoy contratado por eso, yo partí como pastelero, siempre cuento mi historia, yo me certifiqué en Chile Califica en el 2005, 2004, y eso me sirvió a mí. Claro, me sirvió montones. Y yo siempre insto a la gente que se certifique, que busque un camino, porque eso te ayuda. Porque efectivamente yo quiero agarrar dos temas con esto. Primero lo que decía Juan, tienen 300 colegios. 300 colegios, una red en los gremios que potencian una formación técnico-profesional para que los cabros no salgan solos, sin nada, sino que salgan con alguna herramienta para enfrentar el mundo del trabajo. Ya, pero ahí también hay una responsabilidad de cómo nosotros entendemos desde el punto de vista de esa labor que están ejerciendo, para que estos chiquillos primero tengan pertenencia en el trabajo, tengan una responsabilidad, los empleadores entiendan que ellos son una mano de obra que la tenemos que generar y potenciar. O sea, es una labor potente. Yo, la verdad que hoy día no siento que es necesario. Por otro lado, también hay que entender, y vuelvo al punto de mi vivencia, con la certificación de Chile Califica, creo que me dio la oportunidad de entender que uno se puede desarrollar. Yo todavía me acuerdo que cuando me entregaron el certificado fui a la USACH y fue para mí una ceremonia significativa, hasta el día de hoy lo recuerdo, es un recuerdo significativo, por lo tanto me queda en la memoria. Y ahí uno va creciendo y llegué a ser jefe de panadería, por lo tanto ese es el cargo que tengo. ¿Qué significa? ¿Por qué lo digo? Porque hubo una relación de lo que yo quería hacer, cómo desarrollarme, pero la empresa también puso por ese lado, que era Carrefour en su momento, puso a disposición una herramienta que es capacitación.
Eso es la relación que nosotros tenemos que conseguir hoy día, que la empresa no sienta que por capacitar a alguien, esa persona va a perderse o se va a ir. Nosotros tenemos que generar lo que hace la minería, el efecto de la grúa, que todos los trabajadores deberían tener calificación, todos. Cosa que si se va uno para allá, el que llega tenga las mismas cualidades o la misma calificación. Esa es una responsabilidad país, no es una responsabilidad de un sector, es una responsabilidad país. ¿Para qué? Para que los empleadores en el sector comercio, lo voy a poner así, en donde la mano de obra no es calificada, y hay como 2 millones de trabajadores aproximados y trabajadoras, sientan de que tienen que invertir en ellos para poder subir el nivel de aprendizaje y de formación. Por eso yo digo la capacitación es como algo corto, yo le daría más de la formación para el trabajo. Efectivamente, la venta por internet aumentó, nosotros hemos visto ahí en Instituto, y tuvo una fuerte alza. ¿Qué pasó con los vendedores? Los vendedores se tuvieron que reconvertir para armar pedidos, no para, ya no atienden clientes directamente. Hay muchos que hoy día se han tenido que reconvertir y eso se ha venido dando en el tiempo. Ahora, hay empresas que esto lo han hecho solo y que no han tenido un avance como se quiere o han forzado un avance y han generado conflicto interno. Nosotros en Walmart, ¿qué hicimos? El año pasado nosotros tuvimos una huelga en donde el tema de lo económico, si bien es cierto, es necesario y siempre es necesario, la huelga no estuvo centrada en el tema del bono de término, estuvo centrado en cómo íbamos a avanzar en la reconversión laboral, porque yo creo que las empresas necesitan tener una reconversión laboral para generar una movilidad, pero también necesitan mejorar los procesos tecnológicos para eso también seguir en la competencia, si eso es natural. Si una empresa que no se moderniza pierde competencia en el mercado, por lo tanto necesita modernizarse y mejorar sus procesos. Pero eso no lo pueden hacer solo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros después de esa huelga? Nos sentamos a conversar con la empresa, estamos reconvirtiendo trabajadores, pero también tuvimos un trompiezo. La empresa, alguien de ahí dijo, oye, esto lo vamos a hacer solo, y resulta que cuando se toma una iniciativa y no se consulta a los trabajadores en esa parte, retroceden. Y hoy día estamos ahí mejorando y tratando de reconstruir nuevamente un proceso para seguir avanzando, pero esto no puede ser solo. O sea, los empleadores entendemos que la necesidad de mejorar los procesos es real, no es una invención, es real. Una empresa que no mejora sus procesos se queda en el pasado y puede tender a la quiebra. Eso es verdad, eso está claro. Pero si los trabajadores no se forman, los trabajadores no se capacitan, los trabajadores no se certifican, los trabajadores no generan mayores herramientas, esos trabajadores también van a quedar obsoletos. Por lo tanto, el mercado laboral, con los 2 millones de trabajadores que están cesantes, tenemos un problema como país, y esto no es un problema ni de allá ni de acá, es un problema país, y nosotros no nos hemos sentado a conversar. Tenemos una ley de CENSE que se habló de muy fuerte y todavía no conversamos, todavía no se siente. Entonces yo, y termino con esto, hoy día los trabajadores de tienda, o sea, supermercados, ropa, artículos, ya hoy día eso no existe un trabajador que esté dedicado a un área específica. Hoy día, como decía Juan, se mueven en una superficie, son multifuncionales, y ojo que eso significa una flexibilidad también para la empresa, el poder contar con un trabajador no solamente en una monofuncionalidad, sino que en más de una función. Entonces también es un tema de costo para la empresa. Ya, eso, la invitación es que lo hagamos en conjunto. Yo invito a la CLC e invito a Juan Manuel, que ya, de verdad que hemos conversado mucho este tema, pero invito de verdad a que esto lo podamos conversar, poner con pantalones grandes, ponernos a ver cómo nosotros vemos el trabajo del futuro, que es más presente que futuro, porque se nos adelantó. Entonces, cómo nosotros, a través de estas plataformas como son ustedes, la responsabilidad que tiene la OTIC, cómo nosotros hacemos para que no capacitemos, formemos para la vida, formemos para el trabajo, van a tener mejores trabajadores, que van a ser más productivos, más eficientes, con una certificación de competencia, y esos trabajadores también van a poder sentirse valorados, porque también aparte de la valoración social que se les puede generar, también van a tener que tener un costo de mano mayor, por lo tanto significa que también van a anhelar a un salario diferente, porque obvio, si yo tengo una persona con capacitación o formación diferente, también esa persona puede anhelar a que su salario aumente. Entonces, el esfuerzo viene por todas las partes, así que yo me quedo hasta ahí y tal.
Muchas gracias, Juan. Justamente uno de los objetivos de este tipo de encuentros es generar conversación, generar ideas desde los distintos actores del ecosistema de la capacitación y por eso, bueno, es tan amplia este evento con 5 actores. Bien, para continuar, invitamos a Luz María González, gerenta general de ICLAS, OTEC, que por años desarrolló una estructura de capacitación a distancia que con la pandemia pasó a ser primordial en el sistema. Luz María, te dejo con la palabra y cuáles ves tú que son los desafíos que ven desde los OTEC para que la capacitación cumpla con la responsabilidad que tiene hoy en esta coyuntura. Muchas gracias, Ítalo. Muchas gracias a todos los aquí presentes. Tomando un poco las palabras de los que ya hablaron, yo creo que lo más importante hoy día es decir que todos sabemos que los trabajadores son el corazón y el motor de una empresa, y que por lo tanto, si ellos están motivados y están comprometidos con el propósito y que hacer esa empresa, esto será garantía de éxito y prosperidad para ellos. Y no, con esto no estamos inventando la rueda. En el fondo, muchas veces, eso sí, lo urgente o lo inesperado hace que perdamos esta prioridad y esto pasa a estar en un segundo plano. Y más aún en este año de pandemia, en el que ya hemos hablado bastante, todo se ha tornado más difícil y más impredecible. La digitalización de los negocios de la que hablábamos, la pérdida de empleo, la necesidad de una reconversión laboral urgente y la búsqueda de una mayor productividad en nuestras empresas hacen que sea demasiado necesario que volvamos a este centro y volvámonos a preocuparnos de nuestros colaboradores y colaboradoras. Hoy en día, yo creo que, bueno, y es lo que estamos hablando, hoy en día una de las herramientas más valiosas y que científicamente comprobado está para mejorar la retención y mejorar el compromiso y las habilidades de las personas es la formación y la capacitación continua de los trabajadores. Por ejemplo, hace un tiempo atrás hay un estudio de la Universidad Católica que decía que el colaborador se siente mucho más satisfecho en su empresa, siente un mayor compromiso y se siente más contento cuando se le proporciona capacitación, porque esto lo entiende él como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de desarrollo profesional e incluso personal. Y de esa manera el sentido de pertenencia a la empresa, la tranquilidad en el puesto de trabajo y la estabilidad mejoran y así también disminuye la rotación. Con esto, obviamente, aumenta la rentabilidad en la empresa. Si bien todo lo que les digo, ya me imagino que todos compartimos esto, este año nosotros en ICLAS hemos visto una realidad distinta. ¿Y qué hemos visto? Hemos visto que la venta de cursos, de todos los cursos que nosotros hacemos en el mercado abierto, es decir, cuando las personas, ellos mismos se financian un curso o una capacitación, ese ámbito este año de pandemia ha crecido un 35%. Pero en el ámbito de las empresas o cuando son las empresas las que van a invertir en capacitación, este año ha disminuido un 25% en relación al año pasado. Sabemos que estamos viviendo momentos súper difíciles y que en el fondo las empresas quizás postergaron un poco esto, pero tenemos que entender que solo aquellas que entienden realmente el valor de la capacitación y entienden el efecto que tienen los trabajadores la capacitación, logran entenderlo y a pesar de las circunstancias se preocupan de seguir en este camino, de seguir entregándoles herramientas a los trabajadores a pesar de todo lo que estamos viviendo. A modo de ejemplo, les cuento igual, a pesar de que este número ha disminuido hoy en día y estamos un 25% más abajo del año pasado, igual nosotros hemos tenido experiencias muy satisfactorias este año en términos de capacitación con respecto a las empresas. Hoy en día en ICLAS hemos acompañado este año nomás a más de 130 empresas en programas de formación a sus trabajadores y este año obviamente preocupándonos de lo que está sucediendo hoy en día, con cursos muy atingentes a darles herramientas puntuales para adaptarse más a la digitalización o herramientas nuevas para desarrollar mejor su trabajo, etc.
también hemos tenido empresas que han desarrollado programas de outplacement de la mano de nosotros para todos aquellos empleados que han tenido que desvincular, por ejemplo. Y también incluso hemos tenido algunas empresas que este año se han enfocado y han enfocado sus planes de capacitación en temas más de bienestar hacia los trabajadores, en temas, por ejemplo, para liberarlos un poco del estrés. Todos sabemos que ha sido un año muy estresante para todos porque volver a adecuar nuestros tiempos, cómo trabajamos en la casa con los hijos, etcétera. Y en eso también la educación online, y no solo la educación online, los programas de formación también pueden acompañar en eso a las empresas para entregarles mejores herramientas. Así que en el fondo yo creo que hoy en día la invitación aquí es a que ojalá fueran muchas empresas más las que pudieran estar pensando en entregar este tipo de beneficios y este tipo de oportunidades a los trabajadores. Por lo tanto, y yo voy a ser bien cortita en lo que voy a decir, en el fondo yo creo que hoy el desafío para todas las organizaciones y para todo el ecosistema del tema laboral es entender que el mundo ya cambió y va a seguir cambiando vertiginosamente, rápidamente, y por lo tanto tenemos que estar mirando siempre cómo podemos apoyar a todos nuestros colaboradores, a todas las personas en entregar herramientas a tiempo para la reactivación laboral, para tener mejor desempeño en el trabajo y probablemente para tener que adaptarse a nuevos trabajos porque sus trabajos ya quedaron un poco obsoletos. Y ahí creo que nosotros como TEC, y después quizás me imagino que en las preguntas siguientes podemos aportar más, hay mucho que hacer porque hay muchas oportunidades. Hay que siempre estar mirando para afuera y siempre en el fondo pensando que lo que quizás enseñamos hace un poco tiempo atrás ya quedó atrás y ahora hay que estar mirando al futuro para seguir pensando siempre en los trabajadores que son, como yo ya les decía, a mi modo de ver, el motor y el corazón de las empresas. Muchas gracias, Luz María. Para concluir con esta primera ronda de intervenciones, dejamos con la palabra a José Garay, gerente general de la Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción, quien entregará su mirada desde los OTIC. Queda con la palabra, José. Bien, gracias, Ítalo. Primero, agradecer a todos que nos acompañan hoy día en el panel. La verdad es que, como bien decía ambos Juanes, este diálogo social, los tres Juanes en este caso, el diálogo social es clave en este desafío. Y en ese contexto es el por qué definimos este panel tan amplio, tan mixto, ¿cierto? Donde están presentes todos los actores relevantes del sistema de capacitación hoy día y que tienen un rol fundamental en este desafío país que tenemos de enfrentar esta pandemia y salir fortalecidos con un sistema de capacitación que realmente aporte, ¿eh? Nosotros como TIC en particular tenemos un rol articulador, ¿cierto? Un rol que requiere que estemos permanentemente levantando las tendencias para asesorar de mejor manera respecto a en qué capacitar y cómo capacitar. Y en ese contexto hay algunas tendencias que han ido surgiendo en el contexto de la pandemia, como por ejemplo, obviamente ya lo hemos discutido, el tema de la capacitación a distancia, ¿cierto? Pero también hay otros elementos que tienen que ver con el teletrabajo, por ejemplo, que han ido haciendo surgir ciertos problemas relacionados, por ejemplo, a la salud mental, a la compatibilización de las responsabilidades laborales con las familiares, ¿cierto? El cambio en los usos y destinos de los espacios de trabajo, el control de riesgos en los espacios de trabajo, que son tendencias de corto plazo, y algunas tendencias de largo plazo también, que van en la línea de lo que mencionaba Juan Sutil de la cuarta revolución industrial, ¿cierto? Donde la aceleración de los cambios tecnológicos, que Juan Moreno decía, oye, se aceleró 5 años, esa aceleración de los cambios tecnológicos impacta el mercado laboral de una manera muy profunda, sobre todo cuando los cambios se gestan en periodos tan cortos. Y es importante ir entendiendo esas tendencias. Es importante saber, por ejemplo, que la tecnología no reemplaza ocupaciones u oficios, sino tareas, ¿ya? Y en particular tareas rutinarias. En principio son las que tienen un mayor riesgo de automatización. Sin embargo, hoy día hemos visto la incursión de la inteligencia artificial y la robótica, que se ha ido metiendo también en tareas bastante más complejas y amenazando, por consiguiente, a otros puestos de trabajo que sí requerían una especialización mayor. Entonces ahí tenemos una tendencia importante de poder observar de cara a construir esta solución de mediano a largo plazo, ¿ya? Hoy día hay un estudio de CLAPES UC del 2019 que proyectó que un 42% de los trabajos actuales en Chile tienen un riesgo de automatización. Entonces tenemos un problema país importante que enfrentar ya, ¿eh? En este contexto creo que también es importante que revisemos un poco qué es lo que hemos aprendido de las crisis pasadas, ¿ya? Tuvimos hace pocos años atrás
la crisis subprime, ¿cierto?, que nos demostró que las tareas rutinarias que tenían alto riesgo de automatización, efectivamente después de una crisis se automatizaban, ¿ya? Las empresas de manera natural buscaban ese espacio de automatización para seguir avanzando, y eso requería y ponía mucha presión al sistema de capacitación para apoyar a esos trabajadores que estaban quedando sin empleo en un proceso de reconversión laboral, ¿ya? Y las empresas que salieron más fortalecidas de estos procesos de crisis, como la crisis subprime, fueron aquellas que fueron capaces de invertir en capacitación y en tecnología, ¿ya? Por lo tanto, hay un foco también importante y una tendencia que mirar ahí, revisando lo que fueron las crisis pasadas. Entonces, de estos contextos, de estas tendencias que uno puede ver, de estos aprendizajes desde las crisis pasadas, surgen varios desafíos, ¿cierto? En particular, hoy día tenemos el desafío para las empresas y para el país de la reconversión como medio para mejorar la productividad, ¿ya? Reconversión de procesos, reconversión de formas de trabajar. Y en el contexto de los trabajadores, la reconversión como medio para acceder a mejores empleos, ¿ya? Y en ese contexto podemos empezar a acuñar un concepto que podría ser capacitación para la reconversión, o como decía Juan, para no hablar del concepto de capacitación, hablar de un concepto de formación laboral para la reconversión, ¿ya? Y ahí hay mucho que avanzar. Sabemos que parte de los empleos se recuperarán en el corto plazo y en el mediano plazo, otros van a mutar a tareas que requieren nuevas habilidades, y una última parte definitivamente se va a destruir y van a surgir nuevos empleos. Entonces esto nos plantea el desafío de la reconversión como un desafío central en esta materia, y donde todos los actores que hoy día estamos sentados tenemos algo que decir, y es muy valioso este diálogo social que se genera en torno a cómo lo enfrentamos, ¿ya? Hay desafíos en el teletrabajo llegó para quedarse, lo más probable es que muchos puestos de trabajo se mantengan en una lógica de teletrabajo más bien permanente, pero donde de ahí se enfrentan algunos desafíos de desigualdad frente al acceso al teletrabajo, ¿cierto? Sabemos que hay trabajadores que tienen brechas digitales que les impiden desenvolverse en este tipo de trabajo, y hay que construir soluciones para solucionar esas brechas digitales, ¿ya? Además, tenemos que ser capaces de identificar las necesidades de las empresas en este nuevo contexto. Hay empresas que, como los ejemplos que planteaba al inicio Juan Manuel, pasaron de un formato 100% presencial a un formato 100% delivery, ¿cierto?, o digital. Y ahí hay espacios de capacitación, de formación, de entrega de herramientas muy importante que ir a completar. Además, el desafío de conectar a los trabajadores con una oferta de formación de calidad. Los trabajadores, como decía Juan Moreno, se ven enfrentados a una situación en la cual el mercado laboral que conocían cambia, y tienen que rápidamente ponerse al día adquiriendo nuevas herramientas y nuevas capacidades. Y nosotros como entidades participantes del sistema de capacitación tenemos la responsabilidad de ponerles a disposición una oferta de formación de calidad y que esté muy conectada con la demanda que las empresas van a tener, para que la gente realmente se capacite en cosas que le van a ser útiles para conseguir un mejor empleo, ¿ya? Y finalmente tenemos la obligación país, y aquí todo lo que hace empresas y IoTech como ICLAS, por ejemplo, es muy relevante, es fomentar el desarrollo de nuevos instrumentos y herramientas de capacitación. Sabemos que la capacitación a distancia hoy día ha tomado un rol preponderante y que lo más probable es que se mantenga en el tiempo. Vemos un futuro en el cual lo más probable es que tengamos gran parte de la capacitación a través de formatos a distancia, de e-learning y también cursos mixtos, ¿cierto?, donde una parte importante se puede hacer a distancia y siempre vamos a necesitar probablemente una parte presencial, sobre todo en aquellos rubros que requieren una práctica más física, ¿no? Por lo tanto, tenemos desafíos bien relevantes. Creo que todos los actores que hoy día estamos presentes tenemos algo que decir al respecto. Nosotros como TIC, desde nuestro rol articulador, estamos 100% disponibles para seguir propiciando espacios de discusión como este, y seguir construyendo esta solución que nos tiene que empujar y sacar fortalecidos de este tremendo desafío que nos ha planteado la pandemia. Muchas gracias, José. Dejo planteado un tema para que se pueda discutir. ¿Cómo desde los respectivos ámbitos de acción, y más bien, qué es lo que necesita cada sector en los cuales ustedes representan para que la capacitación sea necesaria, pero también sea suficiente? Juan Manuel. Gracias, Ítalo. Mira, un poco atendiendo esa pregunta, yo veo que tenemos un rol, todos los que estamos aquí, estamos muy bien representados los distintos actores, como decía José recién.
y desafíos todos nosotros. Por el lado, parto por CENSE, parto por el sector público. Gran desafío nuestro es poder tener capacitación y formación para la vida en la mirada más amplia, como decía Juan Moreno, disponible para todos los trabajadores y trabajadoras que la necesiten. Y eso es difícil, eso cuesta mucho, en parte, como les decía, porque la capacitación está siempre asociada a un contexto, a un desafío específico que enfrenta un trabajador o una trabajadora, y ese desafío muchas veces es muy distinto para cada trabajador o trabajadora. Es decir, podríamos, ¿no es cierto?, en el extremo pensar en una capacitación para cada chileno o chilena. Y eso, tener disponible eso, ¿no es cierto?, es literalmente imposible. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos acerca eso? Y en ese sentido creo que nos ha aparecido hoy día una oportunidad muy grande a través de la capacitación en línea. Eso tiene un montón de limitantes y hay muchas cosas que no resuelve, pero lo cierto es que nos permite acercarnos de manera importante a la especificidad del desafío que tiene cada trabajador o cada trabajadora. Y ahí hay un rol muy importante de quienes forman, de las OTEC, de ICLAS, por ejemplo. Lo que hace Luz María es justamente el poder poner a disposición capacitación que es mucho más específica y particular de las necesidades que tiene cada trabajador. Y es mucho más costo efectivo poder hacerlo en un formato como ese que hacerlo presencialmente. Por lo tanto, ahí hay una doble tarea de parte de quienes forman como de parte de CENSE de poder tener disponible capacitación para las necesidades y desafíos que enfrenta cada trabajador y cada trabajadora. Desde el punto de vista de las empresas, hay un desafío que es importante que tiene que ver con cómo resolver la tensión entre el tiempo que le dedica un trabajador a trabajar, valga la redundancia, versus a capacitarse o formarse. Eso naturalmente entra en tensión y organizar eso no es trivial. ¿Para qué decir cuando los tipos de trabajo o los tipos de proyectos son temporales? Hay muchos sectores económicos que funcionan con lógicas temporales, por de pronto la agricultura, por de pronto la construcción, en donde el trabajador está por un tiempo nomás en la empresa y por las características del tiempo en el que está con la empresa tiene, valga la redundancia, muy poquito tiempo para hacer cualquier otra cosa. Por lo tanto, la posibilidad de formación desde la empresa es difícil en ese contexto. Y probablemente además es difícil para toda la industria que está operando ahí. La construcción es un buen ejemplo, el trabajador se mueve de proyecto en proyecto. Por lo tanto, ahí hay un desafío de cómo coordinar o organizar la capacitación justamente para que los trabajadores tengan la posibilidad de acceder a la misma. Por de pronto eso se traduce en un desafío también para la OTIC, en este caso para José, lo mencionaba José recién, pero en su rol de coordinador de lo que pueden o no hacer las empresas y los trabajadores en materia de capacitación, el coordinar a varias empresas y el hacerse cargo de un desafío común para el sector es algo que solo lo puede hacer un externo, no va a ocurrir desde una empresa en particular, pero sí perfectamente puede ocurrir desde la OTIC de la Cámara para todas las empresas, por ejemplo, que trabajan en el sector construcción. Por lo tanto, ahí hay un desafío, creo, tanto para la empresa como para los gremios y sus respectivas OTIC, en el fondo, que ayudan a resolver problemas que son conjuntos a un sector económico. Y por último, hay también un desafío importante para los trabajadores. Yo no puedo más que compartir con Juan el hecho de que hoy día la formación es para la vida y por lo tanto hay que entender la capacitación como parte de ese proceso de formación para la vida, y lo que hace o lo que genera la formación para la vida es toda la información que uno recibe en nuestras etapas iniciales de vida, la escolar, la educación superior, si uno ha tenido la posibilidad de asistir a ella, más todos los procesos de capacitación que uno tiene para después, pero finalmente la formación para la vida es la suma de todo eso. Ahora, en eso, creo yo que es súper importante entender que no hay nadie más que la persona, que el propio trabajador, para hacerse cargo de la formación para la vida de una persona. No veo que la empresa se pueda hacer cargo de la formación para la vida de una persona, no veo que el Estado tampoco se pueda hacer cargo de eso. El Estado, por cierto, que tiene que siempre poner a disposición las oportunidades para que una persona se pueda hacer cargo finalmente de los propios planes de vida que quiere desarrollar y que en ese sentido cuente con el Estado para, en este caso, en lo que quiera formarse. Pero la única manera, en mi opinión, de poder darle coherencia a esa formación para la vida es desde que el propio trabajador, en este caso, la propia trabajadora, se haga cargo de eso. Y eso es un desafío que es importante y que no es trivial porque venimos de un paradigma en donde no entendemos la formación de esa manera, sino que más bien hemos entendido la vida en donde uno se forma en la primera etapa, cuando uno es joven, adolescente, etc., y luego uno se dedica a trabajar hasta que las fuerzas le den o hasta que uno se pueda retirar, en donde en esa última etapa de la vida
uno está en el mundo ideal, ¿no es cierto?, al menos pudiendo descansar. Pero resulta que eso cambió. Y resulta que entonces la formación hoy día nos va a acompañar durante toda la vida, pero eso tenemos que ser nosotros mismos como personas, como trabajadores y trabajadoras, quienes primero lo interioricemos. Y lo ejemplifico en una cosa. Cuando uno mira las negociaciones colectivas de las empresas, uno ve que los temas de capacitación no son parte de las demandas de los trabajadores. Y por lo tanto yo veo ahí que hay un desafío importante de interiorizar la importancia de la formación para la vida de parte de los mismos trabajadores. Sí quiero hacer mención especial de una excepción que es la que conozco yo. Negociaciones colectivas tenemos todos los años y uno puede estar siempre viendo en la prensa, así que esto no hay que tener un conocimiento especial para saber lo que ahí se discute. Sí hay una excepción, y la que la quiero reconocer, que es justamente la de Juan Moreno, en su rol del presidente del Sindicato Interempresas Líder y en la negociación que tuvieron con Walmart el año pasado. Los temas de formación aparecieron con fuerza, pero en mi experiencia como director de CENSE e incluso antes en mi experiencia laboral, es la única experiencia que conozco de negociación colectiva donde apareció con fuerza el tema de la formación, y en todos los otros ha estado ausente. Las demandas de los trabajadores van por otro lado, y eso me dice que hay ahí un desafío importante de los trabajadores. Por lo tanto, muy brevemente resumiendo, desde el CENSE del Estado, el tener disponible la formación, desde las instituciones de formación, el hacerse cargo de la especificidad que tiene la capacitación hoy día y los desafíos laborales de cada trabajador, desde las empresas y desde los gremios y sus respectivas OTIC, poder coordinar el cómo el trabajador le destina tiempo también a formarse, porque tenemos que convivir entre el trabajo y la formación hoy día a lo largo de la vida, y por último desde el trabajador en cómo tomamos las riendas de nuestra propia formación a lo largo de la vida. Muchas gracias, Juan Manuel. Siguiendo con el orden, te dejo con la palabra Juan Sutil. Bueno, nosotros de nuestro rol en la CPC, lo primero que nos hemos propuesto las empresas, los empresarios, es lograr hacer una reactivación económica y de la empleabilidad, y ese es nuestro principal propósito 2021. O sea, nuestra principal preocupación, desafío, desvelo es que volvamos a tener la mayor plenitud de actividad y que haya la mayor cantidad de empleabilidad. La mejor política pública, la mejor política del país es la empleabilidad. Y ahí, discutiendo e incorporando todo lo que hemos dicho hoy día, en el buen sentido de la palabra, discutir, estamos articulando iniciativas con todas nuestras ramas, con las OTIC, con las OTEC y los colegios técnicos profesionales, precisamente como yo les informé anteriormente, en términos de avanzar en todos estos procesos de capacitación y reconversión laboral. También queremos fortalecer iniciativas tanto particulares como transversales, porque pensamos que es la punta de lanza de nuestro trabajo cooperativo, y además también tenemos que hacer una co-construcción de lo que significa hacer este futuro juntos, entre todos. Y también hay proyectos destacables, como el caso de la capacitación y de la intermediación laboral que está haciendo la OTIC de la Cámara de la Construcción, donde está facilitando el acceso al empleo por parte de los trabajadores y con la capacitación adecuada. Entonces, no solo es hacer la capacitación, sino que también hacer la vinculación. Eso es lo que más nos está preocupando, y es por eso el proyecto que estamos haciendo a través de INACAP y sus 27 sedes, que lo queremos hacer con los consejos laborales empresariales en cada una de las sedes, para poder hacer las conexiones, las capacitaciones y la conexión e introducción de esos trabajadores o esos chiquillos que se están formando para la vida y tengan acceso a ese empleo. Yo creo que tenemos que hacer todo esto en un ambiente de mucho trabajo. Las condiciones en que estamos nos va a exigir
mucho esfuerzo, tanto público como privado, y vale decir, hacernos cargo de la urgencia. Yo creo que estamos en un periodo de urgencia, sin perjuicio de que el objetivo tiene que estar siempre en la mirada a largo plazo. Esos son los propósitos que tiene hoy día la Confederación, sus 6 ramas, sus colegios profesionales, sus institutos y INACAP, como mundo orientado a la capacitación. Y por cierto, promover la capacitación desde muchas veces los propios dolores que tienen los trabajadores. Y eso es muy importante también conocerlo, saberlo, para poderlo apoyar. Muchas gracias, Juan. Antes de darle el paso a Juan Moreno, está claro que el camino es el diálogo social entre los distintos actores que son relevantes dentro del ecosistema de la capacitación, así que los dejo invitados ahí para nuevos encuentros públicos y privados para que en esa línea haya un acercamiento entre las necesidades que tienen los trabajadores y las empresas en este ámbito. Aprovecho de despedir también a Juan Sutil, que tiene actividades previas de agenda. Antes que se vaya, le agradecemos. Le agradecemos por su participación. Te agradezco, Ítalo. Yo voy a esperar que intervenga Juan y ahí me retiro. Sí. Y ya que nos invitaste, ya está claro, yo puedo hacer el asado, Juan hace los pasteles, así que estamos listos. Nada más. Muy bien. Adelante, Juan. Oye, mira, bueno, te escuchamos. Yo creo que aquí podría salir algo interesante, porque desde el espacio de acción, a mí me gusta ir concretando. Efectivamente, nosotros nuestro contrato colectivo, y no solamente desde el 2019, sino desde la huelga que tuvimos, que me acuerdo que Daniel Matamala la señaló como la huelga del futuro. Y la pongo en sentido porque nosotros desde antes veníamos ya en el contrato colectivo haciendo un seguimiento a la certificación de competencia. Nosotros el año 2018, no tengo la cifra del 2019, pero el 2018, más de 1.400 personas se certificaron en competencias laborales y eso les ayudó a hacer un desarrollo de carrera, porque como Walmart era una empresa que multiformato, entonces se van trasladando. Eso lo pongo como experiencia viva. Sí es necesario poner temas de contrato colectivo o negociación colectiva, los temas de formación. Eso es súper importante si es que realmente queremos que la empresa se impulse con mejor trabajador y mejor trabajadora en conocimiento. Pero esto, yo aquí me paro desde el ámbito del comercio, nosotros en este sector tenemos 2 millones, como dije, 1,8 millones de trabajadores y trabajadoras, principalmente en grandes tiendas, supermercados, negocios chicos, que tenemos un problema que es mano de obra no calificada. Entonces yo pongo invito y pongo también el punto en la mesa, que a lo mejor lo que deberíamos hacer en conjunto es trabajar aquí primero, para no picar en todos lados. Yo invito a que hagamos un trabajo en conjunto en este sector para ver cómo estas personas que vieron perdida su empleo, porque aquí es donde más se perdió empleo junto con la construcción, en dónde y cómo ayudamos a desarrollar un trabajo, ¿no es cierto?, que le genere competencias laborales. Eso yo partiría por ahí como una invitación. Porque aquí hay un efecto de vulnerabilidad, por eso yo digo que no es lo que debiera hacer, porque yo creo que el Estado tiene que cumplir un rol de formación desde el comienzo, desde la formación inicial, por decirlo de alguna forma. Y lo que hacen hoy día los gremios empresariales en tener estos liceos, ayudan justamente a cortar una brecha de formación para la vida, de formación para el trabajo, porque los preparan con un desarrollo. Efectivamente, pero no es todo. No estamos hablando de un número que no alcanza a completar la necesidad o la demanda. Por lo tanto, yo creo que acá nosotros tenemos que cumplir y hacer en algún momento algún acuerdo. O sea, efectivamente, Juan Manuel lo decía, aquí muchas veces la capacitación o la formación choca con las horas productivas. Entonces, yo, empleador, tengo la necesidad de producir. Pero cómo también hago o cómo invierto o pretendo invertir, ¿cuál es el estímulo que me da para que yo invertir en horas de trabajo, en capacitación, en formación? ¿Se entiende? Entonces, yo creo que también eso es súper importante entenderlo. O sea,
Hoy día, en el sector de los supermercados, las tiendas, la digitalización no es amplia. Nosotros estamos acá, también nos tuvimos que transformar, hacemos nuestras reuniones por videoconferencia, por Zoom, a lo largo del país, nos conectamos más hoy día, pero ha costado. ¿Por qué ha costado? Porque efectivamente en este rubro, la edad también juega un factor en contra. Nosotros, nuestra población, que no lo dijimos, nuestra población se está envejeciendo. La tasa de envejecimiento va muy rápida. Entonces también hay personas que quedaron fuera del universo, ¿no es cierto?, de la tecnología, y hoy día tienen que volver a tecnologizarse, tienen que volver a digitalizar. Personas que tienen 60, 70, 80, 50 años, que cuesta, de verdad que cuesta. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros cuando llegan en un supermercado, en una tienda, le pasan una pistola, un teléfono, una radiofrecuencia, le dicen ya, haga esto? Y el trabajador empieza a jugar con el teléfono, a agachar y empieza a experimentar solo el cómo desarrollar las habilidades para poder ejecutar su trabajo. No hay un acompañamiento, no hay una formación. Entonces, el rol de las políticas públicas que hay que generar tiene que ser mirando a futuro. Nos pilló la pandemia, aceleró la transformación de la digitalización. Ya hoy día todos compramos por internet, todos hacemos diferentes cosas. Ya, pero ¿qué hacemos para que no lo sintamos como algo natural? El nuevo empleo, la nueva forma del trabajo, desde la acción del sindicalismo, tiene que generar un recuerdo en que también vaya de la mano de la formación para la vida. Eso es súper importante y una invitación que hay que hacerle a todo el movimiento sindical también. No podemos solamente atrincherarnos en una demanda. La demanda de la transformación va a ser clave para tener derechos y garantías como trabajador o como trabajadora. Si yo no estoy alfabetizado, no tengo una alfabetización tecnológica, no me meto a esto, voy a quedar en una vulnerabilidad y eso genera que pierdas derechos y garantías. Por lo tanto, la labor que tenemos que hacer desde el mundo sindical es primero poner el tema en la mesa y decirle a Juan Zuri, como presidente de la Confederación, invitarlo a hacer una mesa de trabajo en donde podamos partir por el comercio, el cómo desarrollamos una metodología, y la Cámara nos puede ayudar, la pongo al tiro, el CENSE, el cómo nosotros desarrollamos una metodología en que los actores conversemos. ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Saldrá o no saldrá? Pero ya al menos hicimos un paso de conversación, que eso es importante para poder escucharnos. Yo creo que eso partimos por ahí. Segundo, el rol de los comités bipartitos. Hagamos algo, de verdad. Si estamos así, mejoremos el rol de los comités bipartitos. Ese es un buen diálogo entre los trabajadores y la empresa. Hagamos algo, al menos en donde podamos generar los comités de partido. Por eso las políticas públicas van a ser esencialmente importantes en este momento. Si no hay políticas públicas que nos apoyen, el Estado no nos apoya, porque es algo del gobierno, porque nosotros, los gobiernos pasan, los trabajadores y los empleadores quedan. Siempre vamos a quedar, siempre vamos a tener que tener un diálogo. Por eso es importante el que nosotros nos podamos desarrollar en ese ámbito. Y lo último, para terminar, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con que nosotros, el efecto de la mano de obra no calificada, también, como lo mencionaba, eso es una barrera que impide que el país se desarrolle. Porque nosotros nos vamos a poner de pie, perfecto, levantamos la industria, levantamos el negocio, la maqueta, la estructura. ¿Vamos a tener trabajadores que solamente estén con esta anteojera que usan los caballos para puro producir, o queremos trabajadores que desarrollen? Si se desarrollan, la producción va a ser mejor, la metodología va a ser diferente, van a ser más eficientes. Por lo tanto, yo creo que hay que perderle el miedo a los trabajadores con desarrollo. Yo creo que eso es súper importante decirlo a los empleadores. Segundo, y aquí termino, el rol de los intermedios como son ustedes, la OTIC, la OTEC y todo esto. Yo creo que acá tienen un rol fundamental para hacer los puentes entre lo que es CENSE, los empleadores y los trabajadores. Yo creo que acá hay que generar una metodología de trabajo, pero dependiendo del nicho y a quién se la vamos a entregar. No puede ser algo para todo igual, no puede, porque no sirve. Aquí vuelvo a insistir, hay una brecha de formación. Bueno, ¿cómo cortamos la brecha? Es una tarea que tenemos entre todos, no se la podemos dejar ni a este ni a este. Es una tarea entre todos de poder resolver. Eso diría por ahora. Muchas gracias, Juan. Bien, yo ahora me despido. Bien, Juan, como dijo don Jorge Alessandri, que fue un buen presidente, hechos y no palabras. Así me gusta, así que yo tomo el guante, tendremos que hablar por interno. Ningún problema.
Ok, un gusto. ¿Eh? Chao. Muchas gracias, Juan. Que tenga un buen día. Luz María. Está silenciada, Luz María. Perdónenme, ahí estoy. Ahí sí. Muchas gracias, Ítola. Y tomando un poco la pregunta que hiciste al inicio, en el fondo, de cuál es el desafío de cada uno de los actores en esta mesa con respecto a la capacitación, yo como TEC hablo desde nuestro lado, pensando que un gran desafío para nosotros es que la capacitación y la formación sea realmente de calidad. Voy a tomar lo que dijo Juan Manuel en el principio, que sea adecuada a cada perfil, que exista la flexibilidad suficiente para que el trabajador pueda estudiar en el momento que puede, etc. Y por eso yo les quiero hablar más que nada de lo que hemos hecho en ICLAS como formación online, y en el fondo tomando esta nueva metodología que acompañada de la transformación digital puede ser muy efectiva en las empresas. Y contarles un poco que en ICLAS hemos desarrollado una metodología propia de aprendizaje que ya en nuestros más de 15 años ya de vida, que ha sido bien exitosa. Y también contárselos a todos porque creo que las cosas buenas hay que compartirlas. Y en el fondo, ¿por qué ha sido exitosa? Porque yo creo que nos hemos basado en 3 elementos muy importantes. En primer lugar, a nosotros nos importa que el alumno aprenda. Y que aprenda significa que esta metodología combina diferentes elementos online, sincrónicos, algunos presenciales, porque efectivamente hay temas que hay que enseñar en forma presencial, hoy en día a distancia, o sea, en vivo se puede decir, pero combina todos estos elementos para diseñar una ruta de aprendizaje al alumno dependiendo de cada perfil del alumno. Y esta forma de enseñar también tiene que ser infinitamente flexible, sobre todo en los tiempos de hoy día. Porque hoy en día todos nos hemos dado cuenta que trabajando muchas veces desde la casa, los horarios han cambiado, la disponibilidad de tiempo ha cambiado, entonces tiene que haber mucha flexibilidad para que el trabajador o la persona que es capacitada pueda aprovechar la instancia. Al ser tan flexible esta forma de estudiar, se requiere de mucha autodisciplina. Y por eso aquí voy al segundo como punto de por qué puede ser tan efectiva esta metodología. Porque en ICLAS nos hemos ido preocupando a lo largo del tiempo de acompañar a los alumnos en todo el proceso de aprendizaje. Estas son cosas que no se hablan ahora, y yo estoy como yéndome al detalle, pero es tan importante cuando uno provee capacitación de acompañar a ese alumno en el proceso, sobre todo si es a distancia. Nosotros en ICLAS contamos con un equipo grande de gente que es nuestro equipo de servicio, cuya única meta final es que los alumnos terminen con éxito su proceso de estudio y que efectivamente lo terminen. ¿Cuántas veces hemos visto que hay gente que toma cursos, sobre todo en estas metodologías a distancia, y no los termina y quedan ahí, hicieron 2 o 3 clases? Para nosotros como ICLAS, ese tipo de eventos es siempre un fracaso y por eso nos importa muchísimo acompañar a los alumnos y motivarlos, resolver las dudas en el momento adecuado, etc. Y por último, creo que otra cosa que es demasiado importante para que la capacitación sea de calidad y sea atingente es volver a lo que estábamos hablando al principio, que el mundo está cambiando demasiado rápido, a una velocidad que ninguno de nosotros jamás se lo esperó, y por eso las temáticas pueden quedar obsoletas rápidamente. Los puestos de trabajo pueden también quedar rápidamente obsoletos. Ahí hay un desafío también muy importante para nosotros como TEC, para las OTIC, para las empresas y también para los trabajadores, de estar mirando hacia adelante. Están mirando hacia el futuro, están mirando hacia lo que está pasando en el resto del mundo. ¿Cuáles son los nuevos hitos en donde yo tengo que empezar a capacitarme? ¿Cuáles son, hacia dónde también, cuando uno es trabajador, hacia dónde quiero encumbrar mi carrera, hacia dónde quiero estar, dónde me quiero mover? Porque efectivamente todos los que estamos acá tenemos una responsabilidad, pero también el trabajador tiene que estar también pensando qué es lo que quiere hacer en el futuro. Y ahí está el desafío para las OTEC, para las empresas, de acompañar a los trabajadores en eso y también poner a disposición de ellos todo lo que podamos hacer para entregar herramientas de calidad y de esa manera, en el fondo, seguir creciendo como sociedad. Eso es como yo creo
como los desafíos. O sea, y vuelvo a insistir, o sea, yo creo que es muy, muy importante preocuparse de que la capacitación sea de calidad, preocuparse nosotros como TEC que realmente el alumno aprenda y se sienta satisfecho de los cursos que va haciendo y se sienta acompañado y quiera volver a aprender, porque también algo que es muy importante es que hoy en día las personas y todos nosotros necesitamos tener ese bichito del deseo de aprender a aprender, porque ya como ya lo dijimos, o sea, en el fondo todo lo que vamos haciendo va cambiando y siempre hay que estar abiertos a esa mirada. Muchas gracias, Luz María. José, te dejamos con las palabras para ya ir cerrando la actividad. Perfecto, gracias. Oye, muy breve, no extenderme mucho, sí recoger el guante de lo planteado por Juan respecto a, desde nuestro rol articulador como TIC, ponernos a disposición para coordinar el diálogo a través de una mesa que nos permita avanzar en resolver estas brechas, justamente partiendo por los rubros críticos, como mencionaba Juan, que puede ser comercio, construcción, etc. Así es que nosotros completamente disponibles para cumplir este rol articulador entre la autoridad a través de CENSE, ¿cierto?, los trabajadores a través de los sindicatos y las agrupaciones y a través del mundo empresarial. Y finalmente también abrir algunas ventanas respecto a lo que podría ser también nuevos roles que cumplir en este contexto y este desafío país, como por ejemplo el rol privado en la intermediación y vinculación laboral. ¿Ya? Hoy día estamos desarrollando con CENSE un proyecto piloto muy interesante en el cual estamos explorando un rol privado en la intermediación y el acompañamiento del trabajador en la búsqueda de un nuevo empleo, ¿cierto? Con ciertas fases de apresto laboral y preparación para encontrar un nuevo trabajo y también prospección de mercado respecto a las alternativas laborales. Entonces, es un rol que hoy día está alojado fundamentalmente en las municipalidades a través de los OMIL, pero que creemos que hay espacios de poder aportar desde diferentes sectores a acompañar al trabajador en este desafío de encontrar un nuevo trabajo. Y por último también espacios de innovación en las formas de capacitar, lo mencionaba Luz María, creo que hoy día todo lo que es la capacitación a distancia, como mencionábamos, llegó para quedarse, pero hay que ser muy hábiles en cómo se implementa de manera de que se consiga una capacitación efectiva, ¿ya? Creo que hay que poner foco en la calidad y el impacto de la capacitación para que consiga el objetivo de la transferencia de conocimientos y habilidades, que es lo que finalmente busca. Entonces, el énfasis en la calidad y el impacto, innovando en nuevas metodologías, creo que también debiera ser algo que miráramos con mucha detención. Así es que eso, Ítalo, no me quiero extender mucho más, dado que hay agendas apretadas por parte de todos los participantes. Bien, con las palabras finales de José, despedimos la actividad. Como pudimos escuchar, hay un gran desafío, una oportunidad también muy importante para contribuir desde la formación laboral, formación para el trabajo, como lo decía Juan, a la tan anhelada reactivación y mejora en la calidad de vida de las personas. Me despido de todos ustedes que nos acompañaron desde empresas de distintos rubros en esta actividad y en especial de Luz María, Juan Manuel Santa Cruz, Juan Sutil, que se retiró un poco antes, Juan Moreno y José Garay, a quienes les agradecemos su participación. Esperamos que tengan Chao, una gracias, y Gracias. nos vamos viendo en una próxima oportunidad. Chao, Un millón de Juan. gracias. Adiós. Encontré la guaripola. Chao. Chao.